Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a todos? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre limitación de esfuerzos terapéuticos en la guardia y cuál es su implicancia legal, cuál es el marco del legal de esta situación. Para no incurrir en encarnizamiento terapéutico y tampoco caer en prácticas eutanásicas, ¿no? Así que vamos a avanzar un poquito. Bueno, los derechos del paciente han ido evolucionando, y las leyes han ido cambiando y se han ido agregando situaciones donde se le otorga cada vez más autonomía. La relación médico-paciente se fue modificando. El rol del paciente se ha vuelto más activo, donde el paciente ahora decide qué es lo que quiere, qué tratamiento quiere recibir y qué tratamiento no. Esto se fue dando de la mano de un cambio de concepción en la relación médico-paciente. Los distintos modelos de relación médico-paciente fueron cambiando conforme fue pasando el tiempo. Pasamos de un modelo paternalista, que es una relación vertical, tipo sujeto-objeto, en la cual, aunque se trata de beneficiar al enfermo o al paciente, no se respetaba antes su autonomía, su libertad, su capacidad y su derecho a decidir. Acá las órdenes las daba el médico, porque el que sabía era el médico, el científico es el médico, y el paciente se limitaba a escuchar y a obedecer, ¿no? Ese es el modelo tradicional de, si se quiere de alguna manera, suena ya hoy en día hasta autoritario. Bueno, después, con el avance de la tecnología, aparece una situación donde hay mucha burocracia en el sistema de salud, donde la tecnología ha ido avanzando, y la atención se lleva a cabo de acuerdo con disposiciones administrativas estrictas. El exceso de burocracia y trámites administrativos retarda de alguna manera el tratamiento y deteriora la relación, despersonaliza la relación médico-paciente. Entonces acá hablamos un poco de un modelo mecanicista donde predomina la despersonalización. ¿Y cuál es la tendencia actual? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Bueno, eh, la sociedad se encamina hacia la autonomía de las personas, hacia darle énfasis a los derechos de libertad, a los derechos de autonomía, a los derechos personalísimos que llama la ley. En este modelo se observa una participación, un rol activo del paciente en la toma de decisiones, siendo el médico un facilitador de ellas, un dador de información, un facilitador y un efector. ¿En qué se basa? En la cultura de la autonomía de la persona. El avance de la tecnología médica hizo más sofisticada y más compleja la atención médica, obligando al paciente a aceptar, rehusar o escoger entre varias opciones de tratamiento. A veces los tratamientos son múltiples y el que va a decidir es el paciente, pero nosotros tenemos que explicarle. Entonces, ¿qué buscan estas leyes? ¿Qué busca el cambio de legislación? Que el paciente tome un rol activo. Este es el cambio de paradigma que viene sucediendo en nuestra sociedad. En el ejemplo de la atención médica, que es lo que nos interesa a nosotros, y en múltiples otras cuestiones de la vida social. Bueno, lo que aquí vemos es un poco cuál fue la evolución de la legislación, cómo se fueron plasmando por escrito las normas jurídicas de acuerdo al cambio de paradigma que venimos hablando, ¿no? La ley que regula nuestra actividad médica es una ley que se ha legislado en el año 67, la ley 17.132, ejercicio de la medicina y actividades afines, donde ya ahí está escrito que el paciente tiene derecho a consentir, a tomar decisiones con respecto a su tratamiento, pero era un término un poco general, no daba detalles de la situación. En el año 2009 aparece esta ley, la Ley de Derechos del Paciente, que va a regular gran parte de nuestra actividad, nos habla de historia clínica, nos habla de consentimiento informado, de secreto médico y del consentimiento de los pacientes para con tratamientos específicos. Después sufre una modificación en el año 2012, que es la ley 26742, que viene a cambiar algunos artículos de la ley de derechos del paciente y la llaman la ley de muerte digna, donde aquí se expresa en algunos párrafos, en algunos artículos, se expresa con un poco más de detalle cómo el paciente, qué es lo que el paciente puede decidir con respecto a los cuidados de fin de vida y demás.
Esto va acompañado con el Código Civil y Comercial de la Nación, quien respalda de alguna manera en sus artículos 59 y 60, respalda de alguna manera lo que la ley también ya venía diciendo, que son las directivas médicas anticipadas. Bueno, hay 3 proyectos de ley en nuestro país que todavía no se han presentado en el Congreso de la Nación, que es la ley de eutanasia. Ustedes saben que en muchos países de Europa la eutanasia está regulada, está legislada, ¿no? Pero bueno, no es el caso nuestro. La autonomía de la voluntad es un principio que ha ido ganando fuerza, donde el paciente puede aceptar o rechazar terapias y tratamientos con o sin expresión de causa. No es necesario que el paciente diga por qué. Y también puede revocar esos tratamientos de acuerdo a la voluntad. Lo que en un momento autorizó a realizar puede revocarlo y viceversa. Dice la ley. Dice estas leyes que yo les venía contando. Bueno, dice que la autonomía de la voluntad se refiere a que el paciente tiene derecho a aceptar o a rechazar determinados tratamientos y procedimientos médicos conforme su voluntad. Los niños, niñas y adolescentes es un capítulo aparte, lo vamos a ver en otra clase, pero tienen derecho también a intervenir en sus decisiones, porque así lo marca la Ley de Protección de Derechos del Niño. El paciente que presente una enfermedad incurable, irreversible o en estadio terminal o de gravedad tal que no le permita prácticamente una sobrevida significativa o una morbilidad muy aumentada, bueno, ese paciente debe ser informado fehacientemente de las posibilidades terapéuticas y tiene el derecho de manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación, medidas de soporte vital, cuando se considere que estas medidas sean desproporcionadas para la sobrevida del paciente. Por ejemplo, un paciente politraumatizado con muerte cerebral, mantenerlo con vida, bueno, es un potencial donante, es otra cuestión también, otro gran capítulo. Más allá de que sea un potencial donante y uno pueda trabajar para esa finalidad, la finalidad no va a ser un tratamiento curativo para ese paciente. Entonces sería desmesurado el esfuerzo terapéutico para algo que sabemos que no va a tener resultado. Bueno, entonces la ley se encarga un poco también de marcarnos un camino, de darnos una ayuda para nosotros los médicos. Nosotros tenemos la obligación de cumplir esto porque las leyes son obligatorias, ¿no? El rechazo de procedimientos mencionados no significa que uno le vaya a brindar o vaya a arbitrar medidas de paliativas para el sufrimiento de ese paciente. Por eso lo vamos a dejar de hidratar o le vamos a dejar de dar un analgésico o lo vamos a dejar de alimentar. Se individualizará en cada caso. Todo paciente tiene derecho a recibir cuidados paliativos, cuidados integrales. Bueno, las directivas anticipadas. Este es un concepto muy importante y es un concepto nuevo, relativamente nuevo, donde toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer de directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar tratamientos preventivos, paliativos, decisiones relativas a su salud en general. Deberán ser aceptadas por el médico, salvo que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. Ya dijimos que en este país no es legal la eutanasia, el paciente tampoco puede dejar por escrito que quiere que le apliquen una medida eutanásica, porque no. Pero sí puede decir, bueno, yo si en algún momento padezco de esta situación clínica, no quiero que se avance ante determinadas circunstancias. Esto es una directiva que el paciente hace antes de que le sucedan las cosas, no necesariamente tiene que estar enfermo, ¿no? La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgado de primera instancia, para lo cual requerirá la presencia de 2 testigos. Es un documento escrito. No es que cualquiera viene y dice, yo en su momento dije que esto no, bueno, no, tiene que haber un documento escrito. Es un documento voluntario, lo puede hacer cualquiera, que contiene instrucciones que realice una persona en pleno uso de sus facultades mentales. Contiene manifestaciones valorativas, personales, de sus otorgantes, en las cuales expresan cómo desean ser tratados en ocasión de enfermedad, de riesgo, de muerte inminente o de discapacidad, o situaciones de morbilidad extrema. O, por ejemplo, en situaciones donde el paciente ya después no pueda decidir, por demencia, por estado de coma, por confusión, por afasia, etc.
un derecho del paciente. Bueno, hay modalidades, una es que se llama el testamento de vida, donde todo esto el paciente lo escribe ante escribano o juzgados y con 2 testigos y queda el documento. La otra posibilidad es que el paciente designe por escrito a un representante de salud, digamos un representante legal o un apoderado en materia de salud, que sea esa persona la interlocutora con el equipo de salud cuando llegue esa situación complicada. Puede ser un hijo, un familiar o alguien del entorno de confianza del paciente, donde se le da esa potestad o se le da esa facultad para que esa persona dirija un poco y diga hasta acá sí, hasta acá no. Pero por supuesto tiene que estar por escrito. Y después también hay una situación intermedia, la combinación de ambas, donde el paciente escribe qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, pero también designa una persona para que vaya siendo la interlocutora de acuerdo conforme se desarrollen las situaciones a futuro. Bueno, acá se mencionan 3 pasos, se dice, de cómo limitar los esfuerzos terapéuticos. Lo primero es hablar a quién, evaluar el caso, la individualidad de cada caso. La segunda parte es qué es lo que vamos a limitar, cómo vamos a individualizar, es la deliberación participativa. Aclarar cuál es el fin de la intervención, comunicar la decisión y registrar en la historia clínica, como siempre decimos. Y la última parte o el tercer paso es decir, bueno, pero ¿cómo lo materializamos? En forma negativa, es decir, medidas negativas se refiere a no iniciar tal tratamiento o si estaba iniciado ese tratamiento y vemos que es un tratamiento que no está dando resultados y está generando más efectos adversos, bueno, ¿cómo lo vamos a limitar? ¿Lo vamos a sacar? ¿Vamos a sacar las medidas instauradas o no las vamos a iniciar? Y después las medidas positivas, vamos a encaminar al paciente a un tratamiento paliativo, nos vamos a enfocar y le vamos a poner énfasis en las medidas positivas de lo que sí se puede hacer porque le va a brindar confort al paciente. Todo esto es lo que se tiene que consensuar. Hay 4 escenarios clínicos diferentes. Les quiero contar 4 situaciones diferentes entre sí que se nos pueden presentar en una guardia. Por ejemplo, un paciente anioso y EPOC severo, donde tiene una neumonía bilateral complicada, con derrame pleural, fíjense una situación crítica desde el punto de vista respiratorio, con una persona oxígeno dependiente, con múltiples internaciones, con un cuadro infeccioso que lo está llevando a una sepsis severa, una mala mecánica ventilatoria. Ustedes ya ven un paciente que no está respirando bien, con hipercapnia severa, refractario al tratamiento. Bueno, aquí un poco la conducta va a tender a ser conservadora. A ese paciente probablemente no se lo conecte a ventilación mecánica. Bueno, si ese paciente no tiene directivas anticipadas y ustedes creen como médico, acá se impone también el criterio médico. Si ustedes como médico creen que ese paciente tiene chances y la familia, y hablan con la familia y siguen adelante, bueno, la realidad es que este tipo de pacientes, por la experiencia clínica que tenemos, sabemos que difícilmente la ventilación mecánica lo salve. Probablemente la ventilación mecánica lo termine matando, ¿no? Entonces, bueno, buscaremos medidas intermedias, BNI, ventilación no invasiva y demás. Un paciente joven que tiene un traumatismo de la vía pública automovilístico severo, que ingresa a la guardia con un shock hipovolémico, con una TA baja, un paciente con ya deterioro del sensorio, donde nosotros además de empezar a expandirle volumen, necesitamos transfusiones de sangre y la familia se niega por cuestiones religiosas. Bueno, ¿cuál sería el proceder en este caso? Estamos hablando de un paciente menor que no dejó directivas anticipadas porque los menores no pueden anticipar este tipo de directivas que comentábamos antes y sus representantes legales se niegan. Acá lo que está en riesgo es la vida del paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar intervención a un juzgado o a una fiscalía y pedir autorización para seguir adelante. Estos son temas muy sensibles y muy controvertidos que, como les digo, cada situación debe ser individualizada. Tenemos el caso de un señor con un cáncer de páncreas diagnosticado 3 meses atrás. Esas enfermedades invasivas, rápidamente progresivas, viene un paciente caquéctico, con deterioro del sensorio, febril, histérico, con un dolor abdominal intenso, con una calidad de vida realmente muy deteriorada, que ya ha tenido múltiples internaciones y múltiples intentos de tratamientos que han sido fallidos a lo largo de los 3 meses. Se presenta a su esposa con un documento legal firmado ante escribano público de directivas médicas anticipadas. Este es el ejemplo de lo que veníamos hablando.
de no avanzar con el tratamiento oncológico. Bueno, ¿cuál es el planteo de tratamiento que se le puede brindar a este paciente? ¿Qué se le dice al paciente? Bueno, listo, se va de alta a su casa y queda a la deriva. No, es un paciente que uno va a conectar con cuidados integrales, que uno si cree como médico que hay algo que se puede hacer, lo va a conversar, lo va a tratar, y va a respetar también la voluntad del paciente a no seguir avanzando, ¿no? Pero esto se los cuento porque de alguna manera uno debe también poder brindarle confort, analgesia y demás. No significa que porque tiene la directiva médica anticipada no vamos a hacer nada. Último caso, una paciente femenina de 46 años, un retraso madurativo de nacimiento, diagnosticada de un carcinoma de mama infiltrante, en estadio 2-3, un carcinoma que si bien no está con metástasis a distancia, pero que está localmente avanzado. Se le proponen diferentes tratamientos con posibilidades, dadas los avances científicos y de tratamientos del día de hoy, con posibilidades hasta podrían llegar a ser curativas, posibilidades de mejoría. La paciente, dentro de su esfera mental distorsionada, se niega a recibir todo tipo de práctica médica y tratamiento. ¿Cómo sería conveniente proseguir con el caso? ¿La vamos a respetar? Las leyes dicen que los pacientes tienen la autonomía de decidir, entonces, ¿qué hacemos acá? Pero la paciente no está con sus facultades mentales intactas. Ella no puede recibir correctamente la información que nosotros le brindamos. Bueno, este es un caso donde si bien no hay que tomar una decisión tan rápida como la del paciente politraumatizado de 15 años, pero aquí tenemos que conversar con la familia, tenemos que ser detallistas en la posibilidad de tratamiento, si no, este es un caso para analizar, digamos, con mucho cuidado y con mucha información, sobre todo al entorno familiar, ¿no? Porque la paciente tiene chances de salvarse, de tener una calidad de vida apropiada por bastante tiempo, ¿no? Dadas las posibilidades de tratamientos oncológicos varios que hay para este tipo de patologías. Para ir cerrando, les cuento, como decíamos, ya lo sabemos, estamos trabajando con seres humanos, cada situación es diferente, siempre hay que promover el debate, escuchar los miedos, escuchar los interrogantes, dar respuestas, dar alternativas de tratamiento y respetar las decisiones del entorno y de la familia. Evaluar un poco el entorno familiar, evaluar los recursos con los que disponemos en el hospital, dejar todo anotado en la historia clínica. Cada decisión que se vaya tomando, cada consenso que se vaya haciendo con la familia, con el paciente y su entorno. No es lo mismo, por más de que tengan el mismo diagnóstico, no es lo mismo cada situación de los pacientes. Esto parece obvio, pero a veces los médicos tendemos a meternos como en un modelo tipo robot. Bueno, tiene esto, no hay chance, punto. Entonces, no, escuchemos, escribamos, registremos. Eso es un poco también la finalidad de estas clases, que entendamos que hay que individualizar todo, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo con el paciente. Bueno, para ir cerrando, el cambio de paradigma en el modelo de atención médica también fue generando avances en la legislación de este país. Y la Constitución Nacional, antes del 1900, ya nos hablaba de dar libertad de elección, que todos los seres humanos gozan de la libertad de elección sobre la vida de cada uno. Y los tratados internacionales de derechos humanos también aseveraban esta cuestión. Las leyes que fueron legisladas, sobre todo en las últimas décadas, y el Código Civil incluso también consagran estos derechos, los derechos personalísimos de la libertad de elección, de rechazar o de continuar tratamiento. Ya no es el médico el único que decide, el médico es el dador de información. Y esto nos da un marco legal a nosotros para actuar o un resguardo legal para no actuar. ¿Y por qué no actuamos, no? Bueno, pero cada situación debe, por supuesto, ser individualizada porque ni la medicina ni el derecho son ciencias exactas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguiremos hablando de este y otros temas más de medicina legal. El próximo nos vamos a meter en lo que significa el paciente psiquiátrico y la ley de salud mental. Les dejo mi dirección de mail para consultas, sugerencias, comentarios, observaciones y experiencias si quieren contarnos. Saludos a todos.